la ley de matrimonio civil, y seguimos teniendo la misma calificación. Matrimonio, que era la primer familia, esa famosa familia pura, buena, la familia matrimonial con los hijos y los demás que siempre estaban retaseados en cuanto a sus derechos. Tuvo que pasar mucho tiempo para que en estas situaciones existieran algunos cambios. Los primeros fueron allá por el año 1985, que recién les comentaba un poco en chiste a las chicas, que fue cuando escribí mi primer librito justamente sobre este tema, que lo hice, les comentaba, en una Remington, y no vine con el Arca de Noé, pero en 1985 trabajábamos con Remington. Y mi primer librito, que me costó horrores, porque donde te equivocabas una palabra, a tirar la hoja y empezar de nuevo. Y se trataba de la patria potestad compartida y de filiación, porque recién en esa época, en el septiembre del año 1985, aparece por primera vez la patria potestad compartida, donde se empiezan a dar ciertos derechos a las mujeres, porque hasta esos momentos el derecho de la mujer estaba muy dejado de lado, era muy invisibilizada, igualmente los niños. Y por primera vez también se habla de los hijos en matrimoniales y extramatrimoniales y se les empieza a dar los mismos derechos. Ya se saca ese rótulo peyorativo, como era el hablar de los hijos legítimos y ilegítimos y las subclasificaciones de los pobrecitos niños. Recién ahí empezamos a tener una familia donde hablábamos de la familia matrimonial y también se empezó a hablar de la familia extramatrimonial. Los famosos concubinos de esos momentos, en los cuales tampoco era una palabra que caía muy bien, hasta decirse concubino era casi un poquito peyorativo, pero era lo que existía en esos momentos. Y a posteriori de esto, después de largas luchas al respecto, a partir de 1985, para mí es un hito esa fecha, empieza a considerarse los matrimonios y lo extramatrimonial con derechos, con algunos derechos al menos. Aparece el año 2010, mire cuánto tiempo, y en el 2010, la famosa ley 26618, que es la ley de matrimonio igualitario. ¿Qué pasa con esta ley? Rompe las estructuras. Teníamos la familia matrimonial, la familia extramatrimonial y en algunas circunstancias la familia uniparental, que normalmente venía la familia uniparental por la viudez o porque se habían divorciado o separado de hecho. Recordemos que recién en el año 1987 aparece el divorcio vincular en nuestro país. O sea que eran esas familias que también tomadas con brochecitos, no eran muy bien vistas. Pero cuando en el año 2010 aparece la nueva ley de matrimonio civil con estos cambios radicales que se hacen, me aparece otro tipo de familias que no las puedo dejar de considerar, y con un toque muy especial que se establece que todos tienen los mismos derechos para el código. ¿Qué familias me aparecen? Al decir que se puede contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, miren ustedes las variables que yo me encuentro acá. Yo voy a tener la familia matrimonial, que a su vez la voy a subdividir en familia matrimonial heterosexual o familia matrimonial de personas del mismo sexo. Voy a tener familia extramatrimonial, que también la estoy subdividiendo en familia formada por heterosexuales y familias formadas por personas del mismo sexo, con todas las consecuencias que esto me trae aparejado. En cuanto a la familia unipersonal, se acepta plenamente que ahora la mujer, siendo soltera, no como derivación de una situación de familia anterior, sino por propia decisión siendo soltera, puede también ser familia o pretender tener una propia familia, por ejemplo, a través de los hijos. Esto es la antesala. Después llegamos a las familias ensambladas, que son los tuyos, los míos, los nuestros. Desde que aparece el divorcio vincular, vuelven a poderse contraer las nupcias, y frente a esto, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de circunstancias especiales de que puede haber
familias que van ensamblándose, que van reuniéndose, y todo esto también trae sus secuelas al respecto. Y el último estilo de familia, que yo lo venía estudiando en uno de las jornadas que tuve que hacer en Estados Unidos, es una familia que se llama LAT, Living Apart Together, L-A-T, LAT, Living Apart Together. ¿Qué significa esto? Vivir juntos pero separados. ¿Cómo es? Son las personas que durante la semana hacen su propia vida, cada uno en forma individual, y solamente son pareja los fines de semana. ¿Por qué a mí me interesan todos estos modelos que yo les estoy dando como un anticipo de estas constelaciones familiares? Bueno, ni más ni menos porque si en el año 2015, en agosto de 2015, cuando aparece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, toma de todas estas leyes y las transfiere al código en una serie de articulados, en donde el punto número 1, o el más trascendente, es cuando a mí me dice que todas las familias tienen los mismísimos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, a mí el que hoy voy a tocar fundamentalmente, y que es el que quizás más problemas ha traído a nivel judicial, son los derechos de filiación. Es decir, el derecho a tener descendencia, el derecho a formar una familia teniendo hijos. ¿Cómo manejamos ese derecho? ¿Cómo lo hacemos viable? ¿Cómo lo hacemos palpable? Bien, acá es donde aparecen las nuevas formas de filiación. Hoy por hoy, mis queridos, tenemos 3 fuentes de filiación. Una es la filiación por naturaleza. Fíjense que ha cambiado el vocabulario, esto no es inocente, todo lo semántico tiene un porqué. Hoy tenemos filiación por naturaleza, tenemos filiación por TRA, técnicas de reproducción humana asistida, y tenemos la filiación por adopción, simple, plena y de integración, agregándose esta última como algo que se utilizaba muchísimo en jurisprudencia, pero que no estaba específicamente legislado. Se agrega a nuestro código en forma específica. Las que son por naturaleza es donde se mantiene, digamos, la faceta biológica, coincide o es coordinada con lo legal. Los padres son los que biológicamente son tales. Y quiero hacer acá una aclaración muy importante por algunas acciones que a veces uno observa. Mis queridos, solamente en las filiaciones por naturaleza siguen hoy vigentes las acciones de filiación, tanto las acciones de inclusión como las acciones de exclusión. Quiero esto aclararlo en especial. Nosotros las acciones de inclusión es cuando una persona pide ser hijo de determinado matrimonio, si fuera matrimonial, o determinadas personas si es extramatrimonial, o sea, filiación matrimonial o filiación extramatrimonial. Las de exclusión, que son 5, se siguen manteniendo. Son las de simple negación de paternidad, la de estricta impugnación de paternidad, la de impugnación de maternidad, impugnación de reconocimiento y negación del reconocimiento. Estas acciones siguen vigentes, pero exclusivamente para las cuestiones de filiación por naturaleza. Después, si tengo unos minutos, voy a explicar un poquito de las acciones, pero me interesa más el meollo de la situación de hoy, que es la segunda forma que nos da nuestro código, que es por técnicas de reproducción humana asistida. Yo hace muchos años, les digo sin exageración alguna, más de 20, que vengo conversando, vengo dando charlas, he escrito libros hace ya varios años al respecto sobre el tema de la fecundación asistida, un tema que yo sabía que existía porque tuve la suerte de hacer investigaciones en el extranjero y ya los veía, sabía cómo se estaba manejando la situación, aunque en Argentina llegó un poco retaseada, en cuanto a la ley llega retaseada, porque en la práctica se venía haciendo muchísimo.
¿Cómo son estas filiaciones? Bueno, dependen de la forma en que se va a traer al mundo al hijo. ¿Por qué decimos fecundación humana asistida? Porque no nace naturalmente la criatura que desean traer al mundo, sino que siempre va a haber una colaboración médica, por una parte, y tiene que ver no solo la medicina, sino todo lo que es la tecnología, la aparatología, todas las cosas nuevas que se fueron creando y que permiten que se pueda llevar adelante este tipo de, digamos, de sistemas o de fecundación. Hay que tener mucha prudencia con esto porque si bien es maravilloso, también puede traer algunas consecuencias al respecto. Yo los divido esto en 4 grandes grupos. La fecundación asistida propiamente dicha, la fecundación in vitro, la fecundación homóloga y la fecundación heteróloga. Y explico brevemente cada una. La fecundación asistida propiamente dicho es cuando los elementos primarios, óvulos y semen, son de la persona o de la pareja que se propone ser padres. Estos elementos, cuando naturalmente no se produce la unión del semen con el óvulo para producir ese primer huevo o cigota, se hace a través de técnicas, de aparatos especiales que acercan el semen al óvulo femenino dentro del mismo vientre de la persona. Por eso se llama fecundación asistida. Hasta ahí, porque el embarazo lo lleva adelante la mujer, todo esto hace que sea una situación, digamos, no tan trascendente. Y estas fueron las primeras leyes que se admitieron mundialmente. Esta era la fecundación que se asistía, mundialmente hablando. La in vitro tiene una cuestión un poco más compleja. ¿Por qué? Se extrae el semen por una parte, se extraen los óvulos por la otra, se unen en lo que se llama la caja o el tubo de Petri, que fue su inventor, que es con un toque eléctrico al respecto, y al unirse se forma ese primer huevo cigoto, esa primer célula, que es realmente maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de verlo, por supuesto que esto es microscópico, pero es maravilloso como esa primer partícula infinitamente chiquita empieza a reproducirse por solita y como en forma geométrica y cómo va formando todo un ser humano posterior. Pero esas primeras partículas, hasta llegar a la hora 72, que es cuando se llama la parte o el estado mórula de la misma, y se llama así porque parece mucho una mora, porque tiene como celditas y el color morado, es cuando en esos momentos, bueno, hay que resolver si esa fecundación in vitro es la fecundación que se hizo fuera del seno materno, si eso lo vamos a introducir en el seno materno o bien se va a crioconservar. Esto, digamos, es lo más elemental y después vamos a ver cuáles variables, hay muchísimas al respecto. Después tenemos la fecundación homóloga, que se llama así porque los elementos primarios son de la pareja, sea que se utilice fecundación in vitro o sea que se utilice la fecundación asistida, pero los elementos primarios, semen y óvulos, son de esa pareja. Y la fecundación heteróloga es cuando esos elementos primarios pertenecen a terceros, donantes de semen o dadores de semen y dadoras de óvulos. Esto llevó a que en muchísimos países existieran centros de dadores de semen y centros de... Esto fue muy posterior, los de dadores de óvulos, porque al principio, si bien el semen siempre se estableció como se podía conservar para su utilización posterior, no ocurría lo mismo con el tema de los óvulos, que no se tenía la posibilidad de poderlos de alguna manera conservar. Frente a esta situación es que se tardó más tiempo, pero hoy por hoy existen también los centros al respecto. Cuando se hacía los centros de semen,
Yo no sé si ustedes se escuchan bien, porque yo escucho un silbido por medio. ¿Lo escuchan el silbido? ¿Se podrá solucionar? Bueno, está bien, yo continúo, amores. A lo mejor es alguien que tiene abierto el micrófono, puede ser eso también, porque a veces nos ocurre. Sí, Bueno, Cecilia. Ahí está. ahí está, ahora se calmó. Gracias, porque me Bien. mataba el oído, perdón, ¿eh? No, por favor. Perdón, perdón. Bueno, les contaba entonces que respecto de los bancos de semen, empezó a haber una serie de inconvenientes. Primero, se hacía contratos para bancos de semen, el contrato era entre los dadores del semen, una institución y la pareja que quería ser progenitora. La institución era el centro, o sea, era la institución la que por un lado hacía un contrato con los dadores de semen y por otro lado hacía el contrato con los pretensos progenitores. ¿Qué era lo que se establecía en estos contratos antes de la legislación? ¿Qué era lo que se establecía en estos contratos? Pues, primero y fundamental, que tenía que ser capaz la persona dadora de semen, que esta persona no tendría que tener ninguna enfermedad ni física ni psíquica, que esta persona quedaba en el anonimato, porque empiezan las primeras leyes, la ley 88 es la primera ley que se dicta en España, y esta ley justamente lo que hablaba era del anonimato absoluto de los dadores. Entonces, estas personas recibían como si fuera por un gasto, pero no es así, en la realidad realmente se les pagaba porque cuando daban su semen, y esta persona se comprometía a no solicitar a futuro una petición de filiación respecto a los niños que pudieran nacer al respecto. Esto por un lado. Por otro lado, el convenio que se armaba con los pretensos padres, los pretensos progenitores, era que ellos aceptaban esta situación y que nunca iban a impugnar la paternidad o la maternidad, según después, eso fue después cuando se daba la dación de óvulos, pero que no iban a impugnar la paternidad respecto de la persona que había dado su semen, no la iban a peticionar y no iban a pedir ningún tipo de obligación a la dadora de semen, aceptando en muchas circunstancias este anonimato. Pero ¿qué pasó? Esto comenzó en Lyon, en Francia, en un pueblo de Francia cerca de París, en el cual se observa que hay dos severos inconvenientes al respecto. El lío, o Layo, no sé si pronuncio bien, pero cuando esto comienza, era un pueblo más o menos, una ciudad más o menos pequeña, con no tantos habitantes, y empieza a surgir con el tema de los dadores de semen, dos inconvenientes graves. Uno es la posibilidad de la existencia de incesto, si estábamos en el anonimato, porque no se sabía si la misma persona podía dar semen a dos mujeres de la zona y que después tuvieran una niña o un niño y que estos se pudieran unir a futuro sin saber sus orígenes comunes. Y el segundo lugar, que fue cuando aparece la ratificación desde el año 94 entre nosotros, la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el otro gravísimo problema es el derecho a la identidad, porque con este anonimato se estaba vedando este derecho absoluto, internacionalmente reconocido, que era el derecho a la identidad. De ahí comienzan las leyes a aflojar un poco y a manifestar que se mantiene una reserva de identidad de los dadores, pero que esto no significa que haya un absoluto anonimato, al contrario. Las instituciones tienen que tener todo un registro de quiénes son estos dadores, todos los datos de los mismos, aunque no sean públicos. ¿Cuándo se puede dar a conocer esto? Miren, las circunstancias son variables. Una puede ser cuando sea una cuestión de salud. Muchas veces hay niños que tienen problemitas de salud que solamente pueden descubrirse o ayudarse a los mismos a través de su control genético. Y esto solamente se podría hacer sabiendo quién era realmente el dador. El otro era por un interés de la persona nacida que a partir de los 18 años perfectamente podría solicitar
saber cuál es su verdadera identidad, con todo el derecho del mundo. Si estamos hablando de la identidad como un derecho internacional, por supuesto que la persona tiene que tener el derecho de poder encontrar sus orígenes. Y el otro punto era justamente el del incesto, o sea, cuando hay un interés legítimo, porque en este caso podría la petición de conocer los datos de la persona no ser el hijo, ser una tercera persona, pero siempre aludiendo de que hay un interés legítimo y explicar cuál es este interés legítimo a esos efectos. Esto digamos, en cuanto a los dadores. En un lugar que se llama El Escondido, en Massachusetts, en Estados Unidos, había, sí, supongo que seguirá estando, ¿no?, un centro de recepción de semen, el cual se pagaba a muy buen precio. Y este centro pedía semen de personas de alto cociente intelectual. Y cada cociente intelectual tenía un valor. Cuanto más alto era el cociente intelectual, más alto era el valor que se pedía o se pagaba por este semen. Y acá ocurrieron una serie de circunstancias, es decir, había algo que contaban cuando se hacía la investigación, que yo no sé hasta qué punto será todo cierto, pero bueno, a veces como un toque uno lo cuenta, de que había una vez una modelo muy famosa que en esos momentos quería tener una fecundación asistida, pero heteróloga, y que buscó el semen del cociente intelectual más alto, pensando en tener el hijo perfecto, la belleza de ella y el cociente intelectual de la persona que daba ese semen. Según cuentan las malas lenguas de ese lugar, aparentemente el niño nació al revés, nació con la belleza de él, que cuentan que no era muy generosa la belleza que tenía, y con el cociente intelectual de ella, que con todo respeto, era una que vivía de las pasarelas y no era una persona muy inteligente que digamos. Y sí cabía en esos momentos un daño sin perjuicios porque no había dado el resultado. Esto, ¿sabes a qué vino a los famosos? ¿Se acuerdan los contratos cuando hablábamos de contratos de medios, contratos de resultados? Bueno, ellos decían que para estas situaciones tendría que ser un contrato de resultados, es decir, a mí me tenés que garantizar de que si yo pago tanta cantidad de dinero, me tiene que nacer la niña o el niño con mi belleza y con el cociente intelectual de la persona por la cual pagué tanto. La naturaleza no es así, ¿eh? La naturaleza hace cosas impensables al margen de todo lo que uno puede predecir. Por otro lado, empezó otro de los gravísimos problemas, que era el problema de los embriones sobrantes. Ustedes saben que con la fecundación in vitro, al comienzo se hacía solamente un determinado número de embriones, que eran los que se introducían en el seno materno, y ese número determinado de embriones no se crioconservaban. Hasta que se descubre la posibilidad de la crioconservación de los mismos, y esto, bueno, que fue un boom en su momento, se crioconservan en un líquido que se llama SOE, en menos de 192 grados, es todo un proceso médico muy fuerte, muy especial, que es donde ese embrioncito, por ejemplo, si se hace a las 72 horas en el estado mórula, va a estar en ese mismo estado todo el tiempo que ustedes se puedan imaginar, sin saber todavía si hay o no hay un envejecimiento, todavía esos puntos no están a fondo estudiados al respecto. Pero fue todo un temón de decir, bueno, ¿se puede o no se puede crioconservar los embriones? Y esto tiene que ver con cuando comienza la vida, que ya voy a llegar a eso. Pero yo les voy dando paso a paso. ¿Qué es lo que ocurría acá? 3 puntos que se daban con estas constelaciones familiares, que no se estaba cumpliendo lo que se establecía en las mismas, que es la igualdad de derechos para todos. Primero, no había igualdad para todos en general,
por cuanto aquellos que tuvieran problemas de salud, que no pudieran tener un embarazo o tener una fecundación, no podrían tener la familia que deseaban. Primer punto fue relacionado con la salud. El segundo punto fue relacionado con el género. Si estamos admitiendo que dos mujeres o dos hombres puedan casarse entre sí, sabemos que es imposible que entre ellos puedan tener hijos por una cuestión estructural. Entonces había que buscar una salida para una igualdad real para este tipo de personas. Y tercero, que esto fue lo que da pie a una ley que quiero nombrarles especialmente, el tercero fue la cuestión económica. Porque, mis queridos, sale carísimo hacer o llevar adelante este tipo de prácticas. Entonces, era solamente para un sector de la sociedad y no para todo el mundo. Esto había ya varios fallos que se venían manejando al respecto, manifestando no puede ser esta desigualdad por lo económico. Ustedes saben que en nuestro país se utilizó mucho el turismo reproductivo porque tenemos muy buenos genetistas y mucha gente de poder económico venían del extranjero y siguen viniendo a hacerse acá la reproducción y después volvían a sus países. Esto frente a estas circunstancias, habiendo digamos, una sensación de que esto no podía ser porque no era parejo para todo el mundo, es que en el año 2013 aparece una ley que es trascendental y poco conocida y poco utilizada. Es la ley 26862 de junio de 2013, cuyo reglamento sale a los 40 días. Yo creo que es una de las pocas leyes que se reglamentó tan rápido. En julio de 2013 ya estaba reglamentada la misma. ¿Qué dice esta ley? ¿Por qué le damos tanta trascendencia a esta ley poco conocida? Fundamentalmente, esta ley se refiere a que todas las personas tienen derecho a tener una familia y a hacerse prácticas de fecundación humana asistida, el sistema TRA. Y que esto tiene dos vías. Si las personas tienen obras sociales, se obliga a las obras sociales a que cubran estos sistemas de fecundación asistida. O sea, que tengan una cobertura a través de las obras sociales para que puedan llevar adelante estas circunstancias. Y por otro lugar, aquellos que no tienen obra social, se establece un sistema que al menos en un hospital por circunscripción, un hospital por cada intendencia, tienen que tener un área que se dedique a fecundación asistida. La ley es del año 2013, reglamentada, y hasta el día de hoy yo no veo que esto se cumpla, lamentablemente. Es una ley de las que yo las llamo inoficiosas porque son leyes muy buenas, pero que en la práctica no se están cumpliendo como correspondería. Y efectivamente, fíjense ustedes que no todos los hospitales, un hospital por intendencia, no todos los hospitales esto lo tienen, ni mucho menos, y es lamentable porque estos hospitales tendrían que tener un control, el control corresponde al Ministerio de Salud, hoy por hoy no existe este control estricto de los nosocomios que tendrían que dedicarse a esto. Tendría que haber un control y un registro de cuáles son los centros donde se están llevando a cabo la acumulación o el recepcionar semen, la recepción de óvulos, o que haya una crioconservación. De esto tampoco hoy por hoy existe un registro perfecto al respecto, y esto influye, porque hoy por hoy sigue habiendo turismo reproductivo, y hoy por hoy sigue habiendo una diferencia dentro de nuestro país de aquellos que tienen una posibilidad económica importante de aquellos que no la tienen para poder realizar estas prácticas. La ley dice, divide las fecundaciones de alta y de baja complejidad. Las de baja complejidad son justamente las que yo les mencionaba,
de llevar adelante por medio de los elementos primarios que son de la pareja, y normalmente es se hace una introducción del semen en el óvulo materno, y a estos fines se logra la fecundación que normalmente no se llevaba a cabo. Ustedes saben que en esta ley hay algo que se menciona, que no se habla más, que yo lo digo casi automáticamente, ¿no? No se habla más del seno materno, sino que se llama aparato reproductor. Y todo tiene un porqué. Porque había aparecido, ya un año anterior, había aparecido la ley 26743, que es la ley de que uno puede, te vas a anotar en el registro civil, te acuerda cómo te autopercibís. La identidad a través de la autopercepción, que no necesitas para llevar adelante esto absolutamente ninguna operación, ni ningún cambio físico, ni ningún cambio hormonal. Si uno lo quiere hacer, lo puede llevar adelante, pero en principio no exige absolutamente ningún elemento al respecto para poder hacer un cambio de identidad, cambio de nombre y cambio de sexo, con solamente presentarse al registro civil. Yo les digo que hoy por hoy yo estoy teniendo las causas, me las están pidiendo, el registro civil no las está aceptando directamente cuando son menores de edad, en la edad de la adolescencia. Yo tengo de 13 a 18, he tenido ya varios temas en los cuales me vienen a solicitar la autorización para el cambio del sexo y cambio de nombre. Se les cambia según la autopercepción y no cambia el número de documentos. Esto también hay que tenerlo en claro, el documento siempre es el mismo, nada más que se le pone primero el nombre con el cual se autoperciben, después las iniciales del nombre que llevaban antes, y el apellido que va a ser siempre el mismo. Y si cambia rotundamente el sexo, según la autopercepción, va a cambiar de sexo. Atento a esta ley, que fue otro boom, estos cambios han hecho que las leyes que se vayan dictando tienen que irse reacomodando en la parte semántica para no entrar en contradicciones. ¿Y cuál era acá la contradicción mayor? Hablar de seno materno. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos, y hasta en algún periódico ha aparecido hace unos años atrás, que un hombre estaba embarazado. No, a ver, era una persona autopercibida varón, pero que de origen era mujer, y que esa persona quedó embarazada, por más que ya su documento tuviera el nombre de un varón y que diga sexo masculino, en origen sigue siendo, en esencia, seguía siendo, para los elementos de la reproducción, seguía siendo mujer. Así que no se me asusten los varones, que veo algunos por acá, no se me asusten, no van a quedar nunca embarazados. Esto es un tema netamente de las mujeres, y esto fue un problema que surgió, porque a mí me causó mucha gracia, porque aparecía en la foto una persona que tenía bigote, barba, eso es barba, se logra a través de la cuestión hormonal, pero no quiere decir que la esencia haya variado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacen las leyes? Dicen, no, señores, no podemos hablar ya de seno materno. Vamos a hablar de órgano reproductor femenino. La palabra mujer, en muchos casos, madre, materno, todas son palabras que, si ustedes se fijan un poco en el código, van desapareciendo. Se están utilizando mucho los neutros para incluir a todo esto nuevo que viene apareciendo. Entonces, tenemos la posibilidad de que existan fecundaciones en personas autopercibidas, hombres, pero que son en esencia son mujeres y que pueden llevar adelante perfectamente el embarazo. Decía entonces, las de baja complejidad se permiten hasta 4 al año, con una diferencia de no menos de 3 meses entre una práctica y la otra. Esto, y lo digo con todo el respeto del mundo, los genes, la parte genética,
a todos los científicos, pero realmente me parece que se está mirando poco a la mujer. ¿Por qué? A ver, la persona que se somete a esto muchas veces no sabe cuáles son los efectos que toda esta situación produce. Yo a esto le llamo violencia ginecológica. Para que la mujer pueda llevar adelante este tipo de embarazos, ¿qué es lo que se le hace? Una gran producción hormonal. Esta producción hormonal trae sus efectos a posteriori, que son los que muchas veces no se comentan. Estos efectos son obesidad, estos efectos son a veces hasta el cambio del timbre de voz, la vellosidad, pero esto no se comenta, y la mujer o la persona que quiere tener un hijo borra todo. Una vez que el hijo nació es como que se borra todos estos precedentes que les tocó vivir con anterioridad. Entonces, una vez que se hace toda esta cuestión hormonal especial, se les trae a la mujer o se fecunda a la mujer o se les traen los óvulos. Si es con extracción de óvulos para hacer la fecundación in vitro, ahora se hace mucho más simple, pero hasta no hace mucho tiempo se hacía por una succión, una aspiración para la cual a la mujer, para poder llevar adelante este tipo de operación, se la inflaba como se hace en muchas laparoscopías, esto era un sistema laparoscópico, se le inflaba, se extraían los óvulos ya que estaban bien maduros o consideraban que estaban bien maduros, a la mujer, perdonen la vulgaridad del léxico, pero después la mujer la permitían volver a la normalidad, recién ahí estaba a la vista de sus familiares, y en ese sentido, esta mujer después sufría una serie de dolores articulares, en fin, tenía una serie de secuelas que tampoco le eran informadas en su momento. Cuestión que yo no veo prudente porque considero realmente que son situaciones con efectos posteriores que deben ser conocidas estrictamente por la mujer antes de someterse a esta situación. A esto yo le agrego otro sistema que es con la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es la de alta complejidad. La de alta complejidad se puede hacer hasta 3 por año, porque es mucho más compleja, porque a esa extracción, si se somete a la mujer, es mucho más difícil, y todo esto hace que la mujer, el cuerpo de la mujer tenga que amoldarse, por eso no se permiten más de 3 por año. Se introducen los embriones, una vez que se hicieron la fecundación in vitro, y se prueba a ver si hay o no hay éxito. Y acá voy a ir a otro sistema que ocurrió y que por eso yo le doy tanta trascendencia a la ley 26862, por evitar que esto ocurra. Había lugares, no sé en Argentina, yo esto les digo con seguridad en un lugar extranjero, donde hice una investigación, había lugares en los cuales se armaban los embriones in vitro. Antes de crioconservarlos, los embriones se subdividían o se clasificaban en clase A, B y C. La clase A era la más potable, la que tenía posibilidad de anidar a posteriori. La clase B era una intermedia y la clase C eran esos embrioncitos más endebles, por decirlo de alguna manera, y que casi seguro pensaban que no iban a prosperar. Cuando se llevaba a cabo introducir los embriones en el seno materno para llevar adelante el embarazo, se empezaba por la clase C, mis queridos. Pero esto se los digo con garantía de haberlo visto, por eso yo dije, esto no lo investigo más porque me supera. Le introducían la clase C. A la mujer, ¿qué le producía eso? Abortos naturales. ¿Esto qué traía? No solo físicamente terribles problemas, sino también desde lo psicológico.
desde lo emocional. Había todo un decaimiento en estas personas brutales. Sin embargo, le hacían volver a los 3 meses, 4 meses, y le hacían otra vez, la instaban a que hiciera. Por supuesto que le cobraban, cada uno de estos le cobraban. La segunda se lo hacían con la clase B, algunas veces prosperaban, pero la mayor parte de las veces no iban para adelante. Nueva frustración, nuevo, digamos, maltrato al organismo, mucho maltrato al organismo, y lo intentaban por tercera vez, y en esa oportunidad le ponían la clase A. Y si la persona quedaba embarazada, quedaba feliz de la vida y agradeciéndole a la institución. Es lo que no pude soportar. No se puede hacer una cosa comercial cuando estamos hablando de vida humana. Esas personas, muchas de ellas, me confesaban que el hijo les había salido un departamento o un auto, el valor, porque como hicieron 3 veces, tuvieron que 3 veces abonar. Por supuesto, mis queridos, que todo es poco para un hijo, pero no hay que lucrar con estas situaciones que son las que me parecen terribles, y como alguien pone ahí, Carla, es muy triste que hayamos llegado a ello. Sí, señores, es muy triste que hayamos llegado a una situación así. La ley esta es lo que va a tratar de impedir que esto ocurra. Al ser gratis, entre comillas, o estar bajo la supervisión de la obra social, se presupone que estas cosas no pueden ocurrir, no deben ocurrir. Esto tiene que ser un acto de conciencia total y absoluta. Reitero que yo no sé, en Argentina no creo que esto se haya realizado, esto fue en otro país, donde el comercio era lo número uno, donde lo que le interesaba era la cuestión económica, y esta era una práctica bastante común. No hubo una legislación que la limitó, nosotros sí la tenemos, lo que tenemos que hacerla eficaz, ponerla en práctica y que esta ley se cumpla en todos los aspectos. Otro de los temas es, ¿qué pasa con la vida de estos embriones? Los embriones sobrantes son todo un tema. ¿Qué se está haciendo hoy y que tenemos que tener cuidado? Esos embriones sobrantes pueden ser utilizados para distintas situaciones. Muchas veces se los ha traído al mundo, yo digo que cuando los hijos que traemos al mundo tienen que ser fines en sí mismos, nunca, jamás medios para otros fines. Sin embargo, hay muchos casos en los cuales se crearon o se formaron embriones, de esos embriones se los clasifican, se descartan un montón, hemos tenido varios casos al respecto, y quedan vigentes los embriones que por algún motivo, por alguna circunstancia, coinciden con la genética de un hijo ya nacido, el cual padece una cierta enfermedad que hace que estos chicos no vivan después de determinados años y que solamente pueden curarse con un hermano o alguien que tenga esa genética. La genética esa se crea, ¿me comprenden? ¿No? A través de los embriones se busca, se clasifican y se busca un embrión que sea genéticamente compatible con la genética del niño ya nacido. Pero estos niños no son fines en sí mismos, son los niños que nacen para después dar su médula, no quiere decir que no vivan, pero es tortuosa su vida. Se hizo una película que está tomada de la realidad, se toma de la médula de estos chiquitos, se hacen operaciones para pasárselo al chiquito o al hermanito mayor que lo precisa, y así salvarle la vida. Pero a ver, yo no concibo, porque esto siempre es como que nosotros seguimos desafiando a la naturaleza. Yo no concibo que se cree vida para salvar a otra persona sin importar los padecimientos que pueda tener la persona que traemos al mundo en estas condiciones. Son los hijos no fines en sí mismos, sino medios para otros propósitos. Esto es de terror, pero lo tenemos que analizar.
¿Qué analizamos con esto? La cantidad de embriones que también se van formando. En cada fecundación in vitro nunca se va a hacer un embrión, jamás. Se hacen un montón. Yo sé que se seleccionan. Hoy por hoy se selecciona por sexo, hoy por hoy podés seleccionar ciertos caracteres de color de ojos, de color de piel. Todas estas cosas nos llevan a pensar en los niños perfectos, ¿no? ¿Se acuerdan los hijos de Brasil, creo que se llamaba la película? Que era terrible. Esa película está basada en un hecho histórico que es real esto, la época en que estaba Hitler, allá por el año 33, Hitler quería la raza perfecta, y como todavía esto estaba en sus comienzos, pero ya comenzaba, miren de qué época, Mengeles, que era un médico que era la mano derecha de Hitler, Mengeles hacía prácticas en este aspecto y utilizaba para hacerlas muchas de estas prácticas torturando a homosexuales, también por supuesto a los judíos, pero se hacían muchas prácticas con homosexuales. En Sachsenhausen, que es un lugar de torturas, había una sala especial para esto que cuando uno la ve, la verdad, te pone los pelos de punta. Pero bueno, la cuestión era que lo que se buscaba, que buscaba la raza superior. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? La raza superior se buscó chicos que fueran preciosos, de cociente intelectual alto, tanto las muchachas como los muchachos, se hacía tener a los niños y en bien nacían eso a los niños, se los quitaba y los eh, preparaba el Estado, por decirlo de alguna manera. Eran chicos bellos, eran chicos con cociente intelectual alto, y los preparaban para hacer esa raza aria que tanto se había, esa utopía, ¿no?, que tenía Hitler al respecto. ¿Qué pasó? En el año 44, 45, se termina la guerra, pierde Hitler, desaparece Hitler, y este grupo, que era un grupo bastante interesante de niños, que los había tomado el Estado, que los estaban adoctrinando al respecto, quedan a la deriva. Algunos son dados en adopción, otros son institucionalizados, y estos pobres chiquitos, lamentablemente, muchos de ellos terminaron suicidándose, y muchos otros con altísimos cuestiones de alteraciones psiquiátricas. Esto me hace acordar a una obra que la sugiero para el que le gusta. Hace muchos años, yo era chica cuando esta obra tuvo su éxito total, la primera, que se llamó Coma, que era de un médico, Robert Cook. Allá por los años 80, esta obra de Coma tuvo la fantasía, digamos, de demostrar que a ciertas personas se les extraían los órganos sin estar muertas. Bueno, yo digo que era como, digamos, un paso adelante de lo que iba a ocurrir. De ahí después salen un montón de leyes que restringen un montón de situaciones, que protegen a las personas. Y otro de los libros que saca, mucho después, a fines de la década del 90, se llama Transmutación. Y brevemente les digo, porque miren qué interesante, y porque es previendo todo esto que yo les estoy contando, que hoy es realidad, él lo preveía ya en una novela. ¿Qué es lo que decía al respecto? Había un genetista que se casa con una mujer muy bella, el genetista hace fecundación in vitro con su propio semen y los óvulos de su mujer, selecciona dos, una niña y un varón perfectos, según lo que él manifiesta en la obra, se lo estoy resumiendo, los hace perfectos, nace una niña y un varón bellísimos, con un cociente intelectual muy alto, según la historia esta, sabían a los 5 años se harían el teorema de Tales, era todo maravilloso. Pero cuando estos nenes están en los 14, en la adolescencia, 14 o 15 años, un día resuelven matar a la mamá. Y lo hacen. Cuando el padre les pregunta, ¿por qué hicieron esto? Y ustedes que son chicos tan buenos, tan inteligentes, y los chicos le respondieron, y porque ya casi no sirve, se está poniendo vieja, arrugada y fea, ¿para qué la queremos? Y esto lleva a una reflexión. A ver, tenemos el cuerpo, tenemos la mente, pero también hay algo que se llama alma, que todavía no está descubierto, muchachos, pero
cuando se trabaja tanto manipuleo, ¿qué estamos haciendo? Este desafío de la naturaleza, yo lo voy a decir hasta el cansancio y lo digo desde hace 30 años, la naturaleza siempre se cobra. Y hoy lo estamos corroborando con el COVID. Nunca desafiemos a la naturaleza, porque a la corta o a la larga, la naturaleza se va a cobrar. Porque no podemos creernos tan omnipotentes de poder dar vuelta los principios de la naturaleza. Y hoy por hoy esto lo estamos viendo de alguna manera en todo lo que nos toca vivir en esta pandemia espantosa que estamos atravesando. Bueno, pero vuelvo al tema. Frente a esto, se hace, otro de los análisis que tenemos que hacer es, a ver, estos embriones sobrantes, que ya tenemos cualquier cantidad y en cualquier cantidad de instituciones, y no todas ellas habilitadas al respecto, estos embriones sobrantes, ¿deben o no deben ser protegidos? ¿Son o no son sujetos de derecho? Frente a eso, tenemos que ir a las teorías, a las posturas que al respecto se han armado. Y estas teorías o estas posturas son de las más variadas. La primera, que es la que yo admito y lo siento desde el fondo de mi alma, la considero, porque yo he visto lo que hace ese primer porotito pequeñísimo, cómo lucha, cómo se forma. Yo digo que desde la concepción comienza el ser humano, se comienza a ser persona. Desde la concepción y vas a ir evolucionando. Y vas a llegar hasta los 25 años, que dicen que es el tope, y después vas a ir declinando hasta que te acabas. Es una parábola que no podemos, nadie puede de alguna manera manejar o dar vuelta. ¿Qué pasa con esta teoría que digo yo? No es la más aceptada, ni mucho menos. Hay otras que te dicen, no, mira, hasta el día 14, que es donde aparece en el embrión la cresta neural, no se puede considerar persona, porque la cresta neural son todas las terminaciones nerviosas, y si no hasta las terminaciones nerviosas no es persona. O sea, sería persona para esta postura desde el día 14. Hay otros que dicen, no, tampoco es esto. Tiene que ser el día 42, porque es cuando aparecen los latidos del corazón. Entonces, mientras no hay corazón, no se es persona. Cuando aparecen los latidos del corazón, recién en ese momento lo podemos considerar persona. Más allá, hay otras que te dicen, no, vamos al día 51, que es cuando aparece la sensibilidad, porque para ser persona tenés que ya tener los principios de la sensibilidad. Si no tenés la sensibilidad, no sos persona. Entonces no se lo puede considerar como tal. Y las más extremas son que te dicen hasta el tercer mes, porque del 0 al tercer mes, ese embrioncito se forma. Del tercer mes en adelante, solamente madura, crece, pero ya está formado. Del 0 al tercer mes está absolutamente todo formadito. Según la postura que utilicemos, vamos a ver si estos embriones sobrantes son o no sujetos de protección. Fíjense ustedes que si este embrión sobrante, nosotros lo consideramos que su vida comienza en el día 14, que es cuando tiene la cresta neural. Entonces, del 0 al 14 no sería persona. Si no es persona del 0 al 14, podemos hacer con esos embriones sobrantes, que comúnmente, como yo les digo, se crioconservaron en la hora 72, podemos hacer lo que querramos. No tenemos ninguna limitación al respecto. No podemos decir que no se pueda utilizar, hacer un manipuleo, venderlos, entregarlos a terceros, destruirlos. Nada nos lo impide si nosotros consideramos que no es persona. Y esto es una de las posturas que lamentablemente son las que están más fuertes en estos momentos. Son las posturas que manifiestan que no se es persona, pero no respecto a cuándo es el crecimiento. Fíjense ustedes, sino que lo que me están diciendo que es hasta el momento que no se implante. Y para esto se basan un poco en un fallo de la Suprema Corte Interamericana, de la Corte Interamericana,
en la cual, en el caso Gretel contra Costa Rica, Gretel y otros contra Costa Rica, fue un caso muy interesante, pero es según cómo lo interpreten, porque la interpretación que le hacen no es la que le hago yo, con toda la humildad lo digo, pero no es lo mismo. Esto fue un caso en el año 1995, el presidente de Costa Rica, por decreto, admite que se lleven adelante las fecundaciones solamente las fecundaciones asistidas homólogas. Es decir, que el médico pueda de alguna manera hacer llegar el semen al óvulo femenino, pero siendo los elementos primarios de la pareja, sin dadores de ninguna naturaleza, y que esto pueda llevarse adelante, después la mujer lleva el embarazo adelante. Y prohibía absolutamente que hubiera embriones sobrantes. Hubo muchísimas discusiones en Costa Rica al respecto, hasta que en el año 2000 sale una ley, sale una disposición de la Corte de la misma Costa Rica, en donde manifiestan que es inconstitucional este decreto, prohibiendo absolutamente todo tipo de fecundación asistida. Esto hace que se presenten ante la Corte Interamericana un grupo de personas que dicen cómo se está violando la posibilidad de que yo sea una familia, de estos nuevos sistemas familiares, de que yo pueda tener hijos. Bueno, se tardan varios años, al punto que recién en el 2010 la Corte Interamericana sanciona severísimamente a Costa Rica, obligándola a la misma a llevar adelante que se creen los sistemas de fecundación asistida, homóloga, heteróloga, in vitro. Todos los sistemas tienen que ser aceptados por la misma. Se da una indemnización y se habla de que puede haber embriones sobrantes, y se dice que el embrión, ahí es donde trae la confusión, que el embrión adquiere, digamos, su plenitud cuando se anida, o sea, se coloca en el seno materno o en el seno del aparato reproductor femenino. Cuando esto fue muy famoso en su momento, cuando nuestro código trabaja al respecto, nuestro código dice claramente, se es persona desde la concepción. Antes se decía en el seno materno, se borró lo del seno materno, pero se es persona desde la concepción. Se borra porque es del 2015 y ya desde el 2012 nosotros teníamos la ley, la 26743, que nos estaba hablando de la autopercepción en cuanto a identidad. Entonces había que establecerlo o amoldarlo a esas circunstancias particulares. Se dice entonces que es desde la concepción, pero esto tiene que ver, mis queridos, con un tema que se arma acá, que es el consentimiento informado, cuyo detalle aparece mucho en la ley 26862, en su decreto reglamentario, el 360, que establece que vos tenés que dar la autorización, porque mire cómo se contradice si no, tenés que dar la autorización cada vez que vas a llevar a cabo una práctica. La práctica, si es de fecundación in vitro, la autorización la das y la podés revocar esa autorización hasta el mismo instante en que se lleva adelante la inseminación. Una vez que se produjo, ya está. En cuanto a lo que es in vitro, y acá vino el gravísimo problema, en los in vitro se decía que cada vez que se introducía un embrión en el seno de la mujer o en el órgano reproductor femenino, tenía que haber una autorización expresa de ambas partes, de la mujer y de la pareja, de ambas partes. ¿Qué pasa cuando viene o la muerte, por un lado, o cuando viene el divorcio, por otro, o la separación? ¿Qué pasa en esas circunstancias que al final terminan en cuestiones judicializables? Bueno, es muy triste esto. La jurisprudencia ha dicho que si la persona no autoriza en caso de divorcio o separación de hecho, si la persona no lo autoriza porque no quiere ser padre, yo les hablo un caso concreto, hay que respetar a eso de que no quiere ser padre. Pero caramba,
Sí, vamos a respetar eso, pero ¿qué pasa con los embriones entonces? ¿Qué hacemos con los embriones? Porque los embriones ya vinieron, ya están crioconservados. Mi postura al respecto, y esto es muy personal, es mío, es la consecuencia de actos jurídicos ya cumplidos. Mis queridos, si vos dijiste que permitías en su momento dar tu semen, que se formaran los embriones, que los embriones se crioconservaran, que ya tenés el embrión crioconservado, sabías que la consecuencia de eso, de ese acto jurídico tan trascendente, tan fundamental, era que pudieran hacer un hijo a futuro. Y vos no te podés negar ahora porque te divorciaste, porque te separaste, no se admite, yo no admito esa negación. La jurisprudencia mayoritaria dice lo contrario, hay algunos fallos que están de acuerdo con lo que yo manifiesto, porque dicen que el acto volitivo es lo fundamental en todas estas circunstancias. Yo no creo que sea tan así, pero lo respeto. A mí me parece que si uno forma los embriones, bueno, caramba, vos sabés que el embrión es para que el día de mañana sea una vida que viva, que esté, que sea presente a través de un niño que nazca. Por lo tanto, no hay justificativo para negarse a este respecto. Respecto del fallecido, se dice que tiene que estar introducido dentro del año que se produjo la muerte. Bueno, miren, esto es muy relativo, muy relativo. Y yo les voy a contar un caso concreto, y cuando veo la hora no puedo creerlo, ya se me fue una hora. Yo les voy a contar un caso concreto y lo voy a dejar para que reflexionemos y después me abro a todas las preguntas. Miren, en una oportunidad un matrimonio que no podía tener los hijos en forma natural hace fecundación in vitro. Según se manifiesta, cosa que honestamente no creo, por mil cosas que uno ha visto, había solo 2 embriones. Uno se introduce en la mujer y nace una criatura, y el otro se crioconserva. Este chiquito vive, cuando tenía 4 o 5 añitos, fallece su papá. Cuando pasan 5 añitos más, que este nene ya tenía 9, la mamá recuerda que tenía un embrión crioconservado, solicita la autorización y se le permite tener al hijo que viene después. Viene otro niñito y yo les voy a hacer unas preguntas y los dejo como reflexión y lo abro a preguntas. Porque esto es que yo les estoy hablando, todos estos temas, son temas para reflexionar qué esperamos de la vida futura. ¿Qué esperamos de crear estos niños perfectos? O de despreciar la vida de tal manera, como decir, si no tenés ciertas cualidades, no hay vida. Y entonces, ¿qué queda para el final? Porque si al final vos vas perdiendo ciertas cualidades, ¿qué hay un derecho de que te eliminen porque perdés ciertas cualidades por cumplir los años? Hay que tener mucha prudencia con esto, porque si vos abrís un canal de la época del nacimiento o la época de la concepción, los mismos argumentos pueden ser utilizados para el final y permitir una eutanasia. Entonces, todos estos elementos son para reflexionar. Yo les he tirado así un montón, quizás mucha información, pero es para la reflexión. ¿Qué queremos del futuro? ¿Qué esperamos del futuro? ¿Y qué le brindamos a nuestros hijos para que tengan un buen futuro al respecto? Y termino con esto. Estos 2 niñitos que fueron concebidos en el mismísimo momento, ¿son mellizos o son hermanos con 9 años de diferencia? El segundo niñito que nació 5 años después que había muerto su papá, ¿puede llevar el apellido del padre o tiene que llevar solo el de la madre? ¿Tiene derecho a la sucesión o no? Y por otro lado, este niñito que tuvo 5 años encerrado, yo lo digo peyorativamente, en una heladera, ¿tiene derecho al daños y perjuicios por haberle impedido por 5 años nacer? Es para que lo reflexionemos. Bueno, mis queridos, les tiré un montón de cosas así, con todo lo que yo siento desde el fondo de mi corazón en estos casos tan fuertes,
y ojalá les sirva y sea una semillita que uno siembra para que ustedes puedan a su vez seguir investigando y viendo en el futuro qué es lo que se puede solucionar al respecto. Así que un beso enorme para todos ustedes y gracias por la atención que me prestaron. Gabriela. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Alicia. Mire, acá tengo una preguntita de que hizo una doctora llamada Ana Carolina Zavala. Ella pregunta, ¿la situación socioafectiva es hoy un modo de emplazamiento o de solución de conflictos ante posibles impugnaciones? La posesión de estado de hijo es una realidad de años donde, por ejemplo, han evadido una adopción o prácticas de otorgar certificados de nacimiento a quienes son padres, apartándose de la ley, pero la posesión y los lazos familiares son indiscutibles, dice. La socioafectividad son soluciones o derechos adquiridos. Bueno, muchas preguntas en una sola, ¿no? Pero Pero no bueno, a ver importa. qué. Yo voy a tratar de irlas desmembrando las preguntas. La socioafectividad hoy por Sí, hoy se está utilizando muchísimo. Ustedes saben que nuestro código, que tiene algunas contradicciones, bastantes para mi gusto, una de las contradicciones es que se permiten absolutamente solamente dos filiaciones, ¿tá? La de dos madres, dos padres, un padre, una madre, pero el máximo es de dos. Y digo que se contradice porque si bien está diciéndome eso por una parte, por la otra me está hablando del padre afín, que justamente en las familias ensambladas existe el padre afín, que es el esposo o la pareja de la mujer que tiene los chicos y que cumple una serie de roles y que tiene deberes y también tiene algunos derechos. Entonces, si bien me están diciendo solo dos, solamente dos y exclusivamente dos, por una parte, por otro lado me están diciendo, no, mira que acá hay un tercero. La socioafectividad se está utilizando muchísimo para hablar de una tercera persona que puede ejercer el rol de progenitor, ya sea porque es, por ejemplo, en parejas del mismo sexo, es la persona que fue el dador de semen o la dadora de óvulos, y que esto se utiliza mucho en Brasil, se habla de socioafectividad. Nosotros es un término que todavía no tenemos y yo creo que es una de las variables que tenemos que llevar adelante para un futuro cambio del código. Dos puntos son los que hay que cambiar en cuanto a esto, de cuántas personas pueden ser anotadas como progenitores, y la otra es que no quise tocar el tema porque le dejo abierto al doctor Notrica, creo que es el que va a hablar, que es el tema que también es riquísimo, es el tema de la prestataria de útero. ¿Mm? O sea, es un tema que se quedó en silencio y por estar en silencio cada uno hace lo que le parece y eso es lo peor que podés hacer. Todo lo que no está prohibido está permitido y eso trae una serie de inconvenientes. La socioafectividad hoy existe y es respetable y nosotros los jueces las tenemos en cuenta. Si esto es para redondearle esta primera pregunta. Siempre tenemos en cuenta los lazos afectivos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la segunda parte que me decía esta doctora, respecto de estar en la persona que esté comúnmente en estado, como me dijo la palabra y ahora se me fue, ¿cómo era para posesión de Estado? No me salía, perdón, no me salía la palabra. En posesión de Estado, en posesión de Estado, pero que no se hace la adopción, yo no lo veo. Si tenés la posibilidad de hacer la adopción, pues adelante con la adopción. No veo por qué te vas a quedar en una posición de Estado. Me parece que eso no condice con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de que es la protección integral. Vos, entre una posesión de Estado y una adopción, la protección integral se la das con la adopción y no con la posesión de Estado. Entonces tenés que siempre ir a lo que es mejor para la criatura. Y la otra pregunta era, Gabriela. Sí, son soluciones, la socioafectividad, ¿son soluciones o derechos adquiridos? Para mí son derechos adquiridos. Es un derecho, Sí, lo que pasa es que hoy no lo tenemos específicamente nombrado, digamos, dentro de nuestro código. Pero esto va a ser fruto, como las otras situaciones que yo les he nombrado hoy, muchas de ellas, mis queridos, son fruto de la jurisprudencia.
Nosotros antes de que esto Exacto. ocurriera, fuimos sacando fallos diciendo, bueno, miren, acá hay que encaminar por esto. Yo ya he sacado 2 fallos respecto a prestatarias de útero. He sacado fallos respecto a la tercera persona como socioafectividad. Y esto que se va acumulando, porque no soy la única, por supuesto, esto que se va acumulando, bueno, en algún momento va a ser que los legisladores tomen riendas al Tal cual. respecto y actúen como corresponde. Bueno, no sé si le respondí, pero Sí, sí, perfecto. Precisamente el tema de la socioafectividad da derecho, por ejemplo, al derecho de comunicación, a por este supuesto. padre de crianza o de corazón, ¿no es cierto?, cuando se separan, por ejemplo. Entonces, tiene que ver, y bueno, va a ser una cuestión así pretoriana, no jurisprudencial, que va a ser camino, ¿no? Les cuento que Precisamente. un caso no muy lejano, del año pasado, antes de la pandemia fue, que por una circunstancia de fallecimiento de la señora, el padre, el esposo de la señora, se quedó con los niños por la socioafectividad, porque estos chicos se llevaban perfectamente bien con este padre afín, y no con su padre biológico, el cual un papá bastante abandónico. Y fíjense ustedes si tienen o no derechos, que quedó este padre afín a cargo de los chicos. O sea que hoy, para mí, hoy tiene un valor muy importante la socioafectividad. Estuvo muy bien la pregunta de quién la hizo. Perfecto. Después hay una consulta de respecto de los embriones crioconservados, ¿sí? Y preguntan, ¿no es cierto?, porque no les ha quedado muy claro, dice, si los embriones crioconservados fallecen los progenitores, dice, ¿qué sucede? ¿Quedan bajo el poder de la institución que los criopreserva? Bueno, yo les voy a contar que en los convenios con letra chiquitita se establece que si la pareja, no hace falta ni siquiera que fallezcan, que si la pareja por 2 años no los reclaman, pasan en propiedad, es la palabra que se usa, pasan en propiedad a la institución. Y la institución puede utilizarlos a gusto. Por eso la necesidad de una ley que reglamente o que se refiera al problema de los embriones sobrantes. Es otra de las grandes peticiones de parte nuestra que hoy por hoy no la tenemos concretada. Los embriones sobrantes tienen que tener algo que los proteja, tiene que haber algo. No pueden dejarse así a esta circunstancia de que sea válido eso que se establece. En la práctica, se podría, en un caso como el que me plantean, yo considero que lo ideal sería que estos embriones pudieran entregarse como una especie de adopción a terceros que están en las mismas situaciones. En vez de adoptar un niño ya nacido, podés adoptar un embrión que lo vas a llevar en tu vientre y el día de mañana le vas a dar todo el amor de padre, de madre a tu hijo. Yo cuando en una vez me solicitaron un trabajo al respecto del legislativo y me tocó hablar en el Senado, yo lo que manifesté que los embriones sobrantes pueden sí llegar a ser dados en adopción a otras parejas que no tendrían que pasar por todas estas circunstancias y ya tendrían los embriones para poder utilizar y tener hijos al respecto. Muy bien. Aquí la doctora Vanessa Hars hace una pregunta, si bien va a ser un tema para el próximo disertante, queremos tener una opinión suya respecto de la No, subrogación de vientres. ¿cómo no? Bueno, ustedes saben que yo doy toda una charla al respecto. Yo creo que tiene que existir, agregarse a nuestro código la posibilidad de subrogar vientre. Hay que tener ciertos, digamos, cuidados al respecto, porque hoy, al no estar prohibido, como les dije recién, se considera que está permitido. ¿Y esto qué trae? Toda una tarea donde lo económico está en un primer plano, que es lo que no debe ser. Porque hoy, si ustedes entran en algunas páginas, va a haber muchachas que se ofrecen subrogar su vientre a cambio de una casita, a cambio, he visto un caso a cambio de una bicicleta. ¿Qué quieren que les diga? Esto es lo que tenemos que evitar.
porque esto sí se hace un comercio respecto de las mujeres más vulnerables. Esto es lo que no se puede admitir. ¿Cómo tiene que hacerse? Miren, yo creo que lo fundamental es que en la legislación haya un control judicial al respecto, es decir, pedir la homologación de un convenio donde hay un vientre por subrogación, pedir una homologación. ¿Y qué tenemos que ver los jueces si en esa homologación si se cumplió? Ciertos requisitos que hay que dar tanto para la subrogante, la madre que subroga, como para la pareja que quiere ser padres. En la madre que subroga a mí me parece fundamental ciertos caracteres. Por supuesto que sea mayor de edad, que esté psicofísicamente bien, que ya haya tenido un hijo. Porque muchos de los casos que vienen después judicializados es porque al sentir a esa criatura en su vientre, después no quieren entregarlo. Entonces, ya teniendo un hijo, ya sabés lo que es, ya tenés esa maternidad cumplida, y entonces podés ser subrogante. A la vez no puede ser los óvulos de esta mujer, porque si ya le das las dos cosas, los óvulos más el vientre, ya sería la madre, por supuesto. Entonces, no ser la subrogante, no tener, sus óvulos no son los que se entregan, sino que tiene que ser de una tercera persona, la pareja o una tercera. La otra es el hecho de que no se admitan más de 2 o a lo sumo 3 subrogaciones por cada una de las mujeres, porque si no es un comercio infame, chicas. Y tercero es que esto tendría que ser gratuito. No quiere decir que no haya algunos gastos que se vayan a cubrir al respecto, son 9 meses, en esos 9 meses hay que cubrirle una obra social, esa mujer tiene que alimentarse de determinada forma, bueno, de alguna manera la tenés que proteger. Entonces yo considero que sí tiene que haber una compensación, digámosle, por lo que se vive en esos 9 meses, pero no como un pago, porque a mí me duele cuando se comercia con todo lo que es los niños. Entonces, no como un pago, pero sí como una compensación. Y respecto de los propensos, los que quieren ser papás, esto es todo un tema. A ver, hay dos posturas, y yo voy a decir la mía porque yo soy muy frontal. Hay dos posturas. Hay una que dice, esto es solamente para aquellos que no pueden llevar un embarazo adelante, ya sea por una cuestión orgánica o ya sea por una cuestión estructural. 2 hombres no van a poder nunca. Y en el segundo caso, y en el primer caso, la mujer que no puede llevar el embarazo adelante, uno de los casos que yo tuve, ella había crioconservado sus embriones, ya tenía una hija anteriormente, aparece un cáncer, forman embriones in vitro, lo crioconservan, y esta mujer pensando que podía llevar el embarazo adelante, pero la operación fue mucho más compleja de lo que ella se imaginaba, y no podía llevar el embarazo, por lo tanto, busca una persona que lleve ese embarazo adelante. Pero donde esto quede bien claro, quiénes son los padres, digamos, desde lo biológico, desde lo volitivo, y la función que va a cumplir esa mujer, que es de hacer anidar a esa criatura que viene al mundo. Y esto se hace a través de convenios. Estos convenios tenemos que darle validez. A mí me costó mucho tener que dar validez a un convenio cuando nosotros no tenemos un solo artículo que se refiera al respecto. ¿Me comprende? Entonces, lo importante es legislar. No tenemos que callarnos, porque el que calla otorga. Entonces, permitís hacer cosas que no están bien hechas. Tenés que poner los límites, hay que ponerle un coto. Y eso es solamente a través de la legislación. Bueno, no hablo más porque si no le voy a sacar la charla al doctor, ¿no es justo? No, por supuesto, por supuesto. Acá hacen acotación también, volviendo al tema anterior, el de la socioafectividad. El doctor José Chun nos dice que los tratos afectivos inducen a la formación de la personalidad. Y la doctora Carla Ivón, también Tejada Olivares, nos dice que el contenido en el artículo 7 del decreto reglamentario de la ley 26061 es un antecedente legislativo de la socioafectividad.
Totalmente, yo creo que sí, así rotundo. Acá lo veo al doctor José Chu, que se reía cuando hoy hablaba de los hombres que se embarazaban, que no se iban a embarazar. No, doctor, no se van a embarazar. Por Bueno, supuesto. respecto de la socioafectividad, estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a que forma la personalidad y el futuro de esa criatura. Un padre ausente, por más que sea biológico, no aporta, y sin embargo, esa persona que con su acercamiento, con su dedicación, con su vocación de ser padre, hace muchísimo más sin que tenga el más mínimo lazo biológico. Lo que vale es el lazo afectivo. Yo estoy absolutamente por esa tendencia, los lazos afectivos. No sé si Bueno, me doctora, le explico. vamos a hacer una última pregunta porque no queremos abusar, ya nos Está ha muy bien. dedicado muchísimo tiempo. Y acá la doctora Zoe Milano, de Lazos Diversos, no debe ser alguna entidad, supongo, ¿cómo se puede evitar lo que había comentado con respecto a las diferentes concepciones A, B, C, para que la mujer sea de pareja heteros o de lesbianas y no sean expuestas a esa violencia? Solamente, mis No sé queridas, a si... través de una sí. ley. Sí, lo que yo entendí es esto, cuando los embriones se calificaban en A, B y C, yo creo que se refiere a eso, eh, si hay una ley y hay un control al respecto, esto no puede ocurrir, esto no debe ocurrir. La ley tiene que ser estricta y controlar, porque lo que se está diciendo hoy no dice que se califiquen en A, B y C, hoy la ley dice todo embrión, Claro. todo embrión. Acá no hay calificación de embrión, es lo mismo que antiguamente, cuando yo comencé la charla, que les hablaba de los chicos, que los dividíamos en incestuosos, adulterinos o sacrílegos. Por Dios, esto sería lo mismo. Acá hay embriones. Lo que nosotros tenemos que saber, cuál es la protección de estos embriones. El embrión que tienen que aplicarle a la mujer para que anide tiene que ser el embrión más potable. Por supuesto que en la primer práctica tiene que dar buenos resultados. Mis queridos, es así, porque si no se transforma esto en un comercio. Lo que tenemos que evitar por todos los medios que esto sea una situación comercial. Acá es una cuestión de humanidad, y yo veo bien esto de dar la posibilidad de ser padres a quienes naturalmente no pueden serlo, pero cuidado, con ciertos límites, no todo es válido, tienen que Obvio. existir ciertos límites al respecto, y la ley debe controlar estrictamente a las instituciones para que esto no ocurra, es la única forma. Muy bien, doctora. Creo que acá también le ha dado una respuesta al doctor Antonio Citera, que hacía justamente llevaba su pregunta. Si desde su óptica, dice, cree que ha quedado resuelto el tema del comercio, dado fundamentalmente lo que ocurría en el interior de algunas provincias. Digamos, a ver, ¿qué les dije yo hace un ratito? Las leyes tienen que ser eficaces. La ley es buena, pero tiene que ser eficaz. Es una ley que yo no la quiero tener como un cuadrito. Yo quiero una ley que se aplique, que se cumpla, todos sus artículos. No, este sí, este no, este me conviene y aquel más o menos. Todos sus artículos se tienen que aplicar. Y para eso necesitamos la cooperación, la solidaridad y el trabajo de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el Tal judicial. cual. Entonces, si nosotros solidariamente no trabajamos en esto, bueno, son leyes ineficaces, son leyes que se dictaron para sacar algo que era importante, como es que hubiera gratuitamente este sistema, pero que en la práctica no se cumple. Entonces, eso es lo doloroso. Exacto. Bueno, doctora, desde ya infinitamente agradecidos, muy enriquecedora su charla, y bueno, un aplauso desde nuestra institución para usted y agradecidos a todos también, a todos los asistentes, muy enriquecedora su charla, doctora. Bueno, muchísimas gracias, me emocionan, son pequeños granitos de arena que uno trata de ir poniendo en cada uno de ustedes para que, bueno, es entregar un poco la posta. Yo ya estoy grande, siempre digo, entrego la posta para que ustedes tomen y sigan investigando
en estos temas que son tan trascendentes y que hacen a la humanidad toda. Muchísimas gracias por la atención. Les mando del fondo de mi corazón este beso gigante. Y yo quiero también desear un muy feliz Día del Maestro y sobre todo a usted, que ha sido mi mentora y de muchos de mis colaboradoras, para seguir este camino que nos ha dado el derecho de familia. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos a nuestra nueva actividad que ya la estamos publicitando con el doctor Nótrica y gestación por sustitución. Muchas gracias y hasta la próxima.